Ok, gracias. Marcos capítulo 9. Es interesantísimo, hermanos. Yo siempre me sorprendo. Ya ni sé ni por qué me sorprendo de tantas veces que pasa. Ustedes saben, nosotros siempre estudiamos en serie, siempre. Empezamos un libro y a terminarlo y los años que nos tardemos, el tiempo que nos tardemos. Y siempre, semana tras semana, damos la porción que sigue y la porción que sigue. Y nos hemos dado cuenta a través de los años de estudiar de esta manera que siempre Dios tiene el mensaje preciso en el tiempo preciso. Y fíjense, hemos estado estudiando Marcos. La semana pasada no estudiamos Marcos. Se supone que debería de haber tocado Marcos 9, 14 al 29, la sanación del muchacho endemoniado. Pero como tuvimos nuestro servicio de misiones la semana pasada, no predicamos Marcos. ¿Okay? Tuvimos un servicio específico todo el día de puras misiones. Entonces, esta sección que se supone que deberíamos de haber enseñado la semana pasada, no lo hicimos por cuestión de la semana de misiones. Pero si lo hubiésemos enseñado la semana pasada, hubiese tocado esta sección del 30 al 32. Y fíjense, habla del 30 y el 30, 30, 31 y 32, ¿de qué habla? De la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros hubiéramos dado esa sección del 14 al 29 la semana pasada, hubiese tocado hoy la sección de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es interesante cómo es que Dios trabaja. Entonces, lo que vamos a hacer es, la próxima semana, nos vamos a regresar a estudiar los versículos 14 al 29, ¿sí? Que se supone que tocaban la semana pasada. Pero como hoy es el día de resurrección, vamos a tocar estos versículos del 30 al 32, que es lo que hubiese tocado de forma normal. Muy bien, vamos a empezar con una oración. Señor Padre, te damos gracias por la oportunidad que usted nos ha dado de estudiar su bendita palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de tener un ejemplar de su palabra en cada una de nuestras manos, Señor, donde podemos leerla, estudiarla, escudriñarla, meternos hasta lo profundo de ella. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo que nos muestra, nos guía, nos explica, nos enseña las profundidades de su palabra viva. Y le pedimos, Señor, que nosotros podamos salir de esta iglesia, de este templo, edificados el día de hoy, habiendo aprendido algo nuevo, Señor, y que eso lo podamos enseñar a otros. Ese siempre ha sido nuestro deseo, Señor, que podamos enseñar a otros lo que aprendemos por medio de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, le damos por la salvación que nos ha otorgado gratuitamente mediante la obra de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo no está muerto. Su Hijo Jesucristo está a la diestra suya, Padre, porque Él murió, fue sepultado, pero resucitó y ascendió para ser hoy nuestro sumo sacerdote en representación nuestra. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, sus bendiciones cada día. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, vamos a leerlo nuevamente. Marcos capítulo 9 del versículo 30 al 32. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Okay. Dice el versículo 30, habiendo salido de ahí, pues, ¿dónde estaban? Pues ellos estaban en el monte de transfiguración. De hecho, si ustedes observan, la sección del monte de transfiguración empieza al principio del capítulo 9, que ya estudiamos todo de lo que vimos del monte de transfiguración. Y recuerden que hay dos posturas en cuestión de qué monte era, si fue el monte Hermón o si fue el monte Tabor. Nosotros somos más aunque tradicionalmente se cree que fue monte Tabor, nosotros, yo considero algunos de los teólogos más importantes del mundo consideran que fue el monte Hermón y no necesariamente el monte Tabor como se cree de forma tradicional. Entonces este monte Hermón era donde ellos habían estado. Ahora, porque
No hemos visto esta sección, me voy a adelantar, pero cuando ellos bajaron del monte de la transfiguración, que era los tres que bajaron, los cuatro, incluyendo a Cristo, era nuestro Señor Jesucristo, era a Pedro, Juan y Jacobo, ¿ok? Eran los cuatro que estuvieron en el monte de transfiguración, y cuando bajaron sucedió algo que es lo que no hemos estudiado. Cuando bajaron había una revuelta, hubo un problema. Cristo Jesús llegó y estaban sus otros 9 apóstoles que se habían quedado abajo, que no subieron al monte. Entonces estaban los otros 9 discutiendo con los fariseos y con los escribas y discutiendo con la multitud, y había un revuelto ahí muy grande. Y Jesucristo llega y dice, bueno, ustedes lo pueden leer en los versículos 14 al 29, pero básicamente nuestro Señor Jesucristo dice, a ver, ¿de qué están hablando? ¿Qué está pasando? Y resulta que ellos no habían podido sanar a un joven endemoniado. No pudieron sacarle el demonio los 9, y hubo un problema ahí. Entonces y esto fue al pie del monte, al pie del monte de transfiguración. Entonces no me voy a adelantar más porque luego no. Entonces después de este asunto que ellos tuvieron abajo del monte Hermón, si quieren considerar que fue el monte Hermón, entonces terminando toda esta disputa con el muchacho endemoniado, ahí es lo que está diciendo el versículo 30, habiendo salido de ahí, es decir, del monte Hermón o Tabor, como usted guste, caminaron por Galilea. Entonces salieron, porque recuerden, el monte Hermón es parte gentil, no está dentro de Israel. El monte Tabor sí, pero como vemos, ellos venían de tierras gentiles. Por eso es que nosotros creemos que estaban en el monte Hermón y no en Tabor, porque el monte Hermón está en tierras gentiles, mientras que el monte Hermón está en tierras israelitas. Entonces, como ellos venían de Sidón y de Tiro y de toda esa zona, creemos que fue el monte Hermón, y de ahí regresaron y se internaron en lo que eran las tierras israelitas, obviamente Galilea. Entonces a eso se refiere el versículo 30. Otra vez, habiendo salido de ahí, monte Hermón, caminaron por Galilea, ya entraron a tierras hebreas, y no quería que nadie lo supiese. Cristo Jesús no quería que nadie supiese que Él estaba ahí. Recuerden, había una gran cantidad de poblaciones alrededor del mar de Galilea. Muchas poblaciones, muchas. Y Cristo Jesús era muy querido en varios y muy odiado en otros. Y siempre que Él había caminado por la zona de Galilea, siempre se le juntaba a la gente, siempre, porque no porque creían en Él, porque muy poquita gente creía en Cristo Jesús. De hecho, muchas personas no llegan a comprender eso. Recuerden que cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ¿cuántos eran, dice la Biblia, que eran el total de creyentes? ¿Cuántos? 120. ¿Sí? Entonces, para cuando Cristo muere, fue sepultado y resucita y asciende, hay tan solo 120 creyentes. Eso es todo. Muchas personas eran miles y miles, y Cristo caminando aquí, todos le adoraban y le amaban. Nah. Ellos estaban ahí para ver un milagro. Ellos estaban ahí nada más para tener beneficio de lo que Él ofrecía físicamente, pero no querían lo que Él ofrecía espiritualmente. Entonces Cristo Jesús realmente nada más tuvo 120. Muchas veces yo volteo y veo nuestra iglesia especial. En los domingos en la tarde ustedes saben que tenemos un buen grupo, pero los domingos en la mañana siempre somos poquitos, y yo volteo y digo, hermanos, ¿por qué somos tan pocos? Si Cristo Jesús tan solo tuvo 120 para cuando Él murió y resucitó, veo nuestra iglesia y tenemos 50 hermanos, digo, no, pues estamos muy bien. Gloria a Dios por ello. A Cristo Jesús tan solo 120 tuvo que habían creído verdaderamente en Él. Entonces, el punto es, Él no quería que nadie supiese que Él estuviera ahí, porque se le acumulaba la gente. Gente que nunca creyó en Él, muchos de ellos. Pero híjoles, cómo se le juntaba la gente. Y Él tenía un asunto especial. Él tenía que darle enseñanza a sus apóstoles. Él no podía tener ahorita
la gente masiva alrededor de él. Él tenía que explicarle a sus apóstoles específicamente. Tenía algo que mostrarles, tenía algo que enseñarles, y no podía él lidiar en este momento con una muchedumbre grandísima de gente. Quería un tiempo en privado con sus apóstoles, y esto es lo que nos dice. Dice, caminaron por gente y no quería que nadie lo supiese, y el versículo 31 nos dice ¿por qué? Pues porque enseñaba a sus discípulos. Entonces, si él hubiese tenido la gran cantidad de personas alrededor de él, él no hubiese tenido personal con sus 12 apóstoles. Y ese era el punto. Él tenía que tener ese tiempo en privado con ellos, para enseñarles, para explicarles. Y les decía, cuando les enseñaba, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pues esta es la segunda vez que él les dice esto. Obviamente el Antiguo Testamento está lleno de profecías de la crucifixión de Cristo. De hecho, yo no los he contado, y la verdad nunca creo que los voy a contar, pero se ha dicho que cuando Cristo Jesús cumplió su obra en el Calvario, y él murió en la cruz del Calvario, que con su muerte él cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Otra vez, no las he contado para decirles que son 300, pero la mayoría de los teólogos afirman que con la muerte de Cristo, cuando él en la cruz dijo consumado es, ahí se cumplieron 300 profecías de su persona en el Antiguo Testamento que venían desde allá. Y de hecho siempre vemos en la Biblia cómo está escrito. ¿Cómo está escrito? ¿Hablando de qué? Del Antiguo Testamento. Entonces los apóstoles ya sabían de la muerte de Cristo, ya venía escrito tantas profecías de su muerte, detalles exactos. Detalles como que repartieron sus ropas, que le dieron de cachetadas, que le quitaron la barba, que le pusieran la corona de espinas, que lo atravesarían, que lo clavarían en la cruz del Calvario, que le iban a dar vinagre a tomar. Todo eso venía en el Antiguo Testamento ya registrado. Detalles precisos de la muerte de Cristo Jesús. Entonces los apóstoles deberían de haber sabido. Y aparte, Cristo ya se los había afirmado en el capítulo anterior. Vámonos a Marcos 8. Y esa es la primera vez que lo dice. En el versículo 31 al 33. Marcos 8, 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, es decir, él, Cristo Jesús, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces Cristo Jesús ya venía diciéndoles esto. El Antiguo Testamento se los decía. El Nuevo Testamento, bueno, no estaba el Nuevo Testamento, pero Cristo Jesús ya se los había dicho. Y luego dice el versículo, se observa en el 8:32, dice que lo dijo claramente. Esto les decía claramente. Por lo tanto, no había duda alguna. Cristo Jesús tomó su tiempo y no acercó a la muchedumbre, no quería que nadie supiera, porque él tenía que enseñarle a estos sus apóstoles la verdad acerca de su muerte, su sepultura y su resurrección, porque estos nomás no entendían. Completamente no había nadie en casa acá, ¿sí? No estaban comprendiendo lo que Cristo les estaba diciendo claramente. No una vez, no 2 veces, sino todo el Antiguo Testamento lleno también de referencias de su muerte con detalles precisas. Y estos 12 nada más no entendían. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Regresamos a nuestra lectura. Y ya me perdí en mis propias notas. Ok, ahí está. Muy bien. Ahora, las palabras, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Eso en griego es como un juego de palabras. Es un juego de palabras en griego. En español,
como tal, en nuestro idioma no tenemos el juego de palabras. Pero en el griego original sí. Okay. Un ejemplo, se me vino a la mente de un juego de palabras, es lo de Petros Petra. ¿Sí? ¿Recuerdan eso de Petros Petra? Okay. Que Dios le dijo a Petros, Pedro, ciertamente tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petros Petra. Entonces es un juego de palabra en griego. Y mucha gente, cuando se traduce al español, pues, no lo entienden. Piensan que Pedro es la fundación de la iglesia, porque no entienden el juego de palabras. Pues aquí básicamente es lo similar. Tenemos un juego de palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces, en español es un poco más entendible, pero en el griego, como les menciono, es un juego de palabras. Y obviamente, como es un juego de palabras, ellos no lo comprendían del todo. ¿Qué? Los 12 apóstoles no comprendieron. ¿Qué significa qué? Se les hizo extraño que Cristo les hablara de esa manera. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán. Ellos no comprendían. Ahora, habiendo dicho eso, ellos, bueno, vamos a ver, vamos a adelantarnos a Marcos capítulo 14 y versículo 41. Vámonos a Marcos 14 y 41. Aquí lo volvemos a ver exactamente lo mismo. Marcos 14, 41. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Sí? Se usa la misma frase. Y ellos, aquí esto fue básicamente en el Getsemaní. Esto que estamos leyendo en Marcos 14. Esto sucedió en Getsemaní, la noche del arresto de Cristo Jesús. Entonces, hasta este punto, hasta Marcos 14, en la noche que Cristo fue arrestado, entendieron lo que Cristo estaba diciendo en Marcos capítulo 9. Ellos no comprendieron lo que Cristo Jesús estaba tratando de hacer con el juego de palabras. Para nosotros hoy es obvio. Lo leemos en nuestro español, ya traducido, y dices: pues qué facilito está. Yo lo entiendo. Pero si te lo exponen en un juego de palabras, casi como una adivinanza, dices: pues ¿eso qué? No te entiendo. Así fue como Cristo Jesús les habló, con un juego de palabras, lo cual hizo difícil para que ellos comprendieran su muerte y su resurrección. Entonces, hasta Marcos 14, en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba a punto de ser arrestado, y él dijo estas palabras en el 14:41, como decimos coloquialmente, les cayó el 20. Y dijeron: ya entendí lo que nos dijo en el capítulo 9. ¿Y cómo sabemos que ellos no comprendían y que estaban tapados del cerebro? Bueno, regresemos a Marcos capítulo 9. Y lo último, versículo 32, dice: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué no entendían la palabra? Otra vez, porque se los puso en forma de acertijo, un juego de palabras que ellos no pudieron comprender. No fue sino hasta Marcos 14 que ellos comprenden la referencia que él había hecho. Pero incluso ellos ya deberían de haberlo entendido de todos modos, porque también venía en el Antiguo Testamento una referencia con el mismo sentido de las palabras. Obviamente en hebreo, no en griego, porque en hebreo es en el Antiguo Testamento. Pero vamos rápido para anotarlo ahí. Entonces, si ellos hubieran realmente puesto atención, hubieran entendido que esa misma frase es utilizada desde el Antiguo Testamento. No necesariamente con referencia a Cristo, pero sí es una referencia al mismo sentir. Segundo de Samuel, vamos rápidamente a Segundo de Samuel, capítulo 24.
Segundo de Samuel, capítulo 24. Y, déjame encontrarlo. Y versículo 14. 24, 14. ¿Qué les dije? Sí, me equivoqué. Segundo de Samuel 24, 14. Si nosotros vamos allá, me está costando el trabajito esto. Y lo leemos. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Caiga yo en manos de Jehová, mas no caiga en manos de hombres. Entonces la expresión es un poquito diferente, pero está similar en el juego de palabras a lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba tratando de decir, tocante a su muerte y resurrección, pero en el griego no lo comprendieron, no lo asociaron. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Una cosa que nosotros vemos en el versículo 31 de nuestra lectura de Marcos 9, dice: el Hijo del Hombre será entregado. Esa es la palabra clave. Entregado. Es decir, Cristo Jesús fue dado a... ¿Saben una de las cosas que causa el antisemitismo o por qué existe? Bueno, el antisemitismo siempre ha existido desde siempre, pero ¿por qué existe mucho más grande el antisemitismo después de la cruz de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué el antisemitismo creció exponencialmente después de la crucifixión de Cristo? ¿Por qué? Porque muchos religiosos que vinieron después de la crucifixión dijeron: nosotros odiamos a los judíos porque los judíos, ¿qué dicen? Mataron a Cristo Jesús. Los judíos fueron quienes asesinaron a Cristo y por eso odiamos a los judíos. ¿Sí? Eso es antisemitismo, y el antisemitismo está vivito y coleando hoy. Muchas personas odian alrededor del planeta Tierra a los judíos. ¿Y su razón? Porque mataron al Señor de gloria. Pero no están poniendo atención. Fue entregado a ellos para que Él fuera asesinado. Si yo no entiendo que Él fue entregado, entonces eso me lleva a antisemitismo, lo cual es total pecado. Sí, ellos lo crucificaron, los mismos que dijeron en el Domingo de Ramos, ¡Hosana! ¡Gloria a Dios en las alturas! Fueron los mismos hipócritas que unos días después gritaron: ¡crucifíquenle, crucifíquenle! Fueron los mismos. Y a causa de eso existe un antisemitismo de forma tremenda. Pero no ponen atención. La palabra es: Dios lo entregó. Porque fue un arreglo entre Dios Padre y Dios Hijo que ellos tuvieron desde antes de la fundación del mundo. Dios Padre y Dios Hijo tenían un arreglo. ¿Cuál fue el arreglo? Tú vas a morir por los pecados de mis elegidos. Tú vas a morir. Y Cristo Jesús dijo: ok. Y obedeció hasta la muerte hasta la muerte de cruz. Él obedeció porque ellos tenían un arreglo previo de que Cristo iba a ser entregado y muerto. Okay. Y ahorita vamos a ver un montón de versículos. Okay. Él tuvo que entregar a su Hijo para que al morir se cumpliera la expiación. Sin la muerte, sin la sepultura, sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin su ascensión, no habría expiación.
Vamos a ver algunos versículos. Vamos rápidamente, aquí mismo en Marcos, nos adelantamos, y vamos a Marcos capítulo 10 y versículo 45. Marcos 10, 45 dice claramente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida, Él la dio, Él la entregó. También lo podemos ver en Juan capítulo 10. Vamos rápidamente a Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan, para ser específico. Juan capítulo 10 y versículo 18 nos dice claramente la Escritura: nadie me la quita, hablando de su vida. Bueno, desde el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, muerte y resurrección. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Dios Padre le dio un mandato a Dios Hijo: vas a morir, pero vas a resucitar. ¿Para qué? Para dar tu vida en rescate por muchos. Y Cristo Jesús obedeció. Ahora, vamos a Isaías capítulo 53. De hecho, en la mañana hablamos un poco de esto con el hermano Jorge, uno de sus comentarios que dio. Isaías capítulo 53, una de las joyas más grandes de la palabra de Dios, Isaías 53. Y vamos a leer aquí 3 versículos. Primero el versículo 6, 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que a mí me tocaba pagar, Él lo puso sobre Él y Él lo cargó en la cruz del Calvario. Eso se llama imputación. Ahora leamos versículos 11 y 12 de Isaías 53, 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, ¿cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros, los salvos, los santificados, los que hemos recibido esa gracia por la muerte de su Hijo Jesucristo. Nosotros somos el resultado de su muerte, sepultura y resurrección. Y fíjense lo que dice: verá el fruto. Nosotros somos el fruto ¿de qué? De su aflicción. ¿De qué es? De su muerte, de su alma. Y quedará satisfecho. O sea, Dios está satisfecho porque el resultado de la muerte de su Hijo somos nosotros. ¡Wow! Es decir, Dios Padre dice: valió la pena la muerte de mi Hijo, porque el resultado son todos estos tesoros. El resultado es el fruto, los salvos, los elegidos. El sacrificio de mi Hijo valió la pena y yo estoy satisfecho. Dice: por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, no a todos, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dios Padre lo entregó para que éste fuera asesinado, y fue asesinado, y nuestro Señor Jesucristo tomó sobre él, se hizo pecado. No pecó, se hizo pecado, tomó sobre él nuestro pecado, imputación. Y Dios Padre al final dijo: estoy satisfecho porque veo el fruto, veo el resultado, veo a los elegidos, veo a los salvos, veo el fruto. Valió la pena el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, por su muerte, por su sepultura, por su resurrección, por su ascensión, por la imputación. Continuamos. Bueno, tengo muchos otros versículos aquí, pero vamos a avanzar. Versículo 32. Leemos 32 nuevamente. No, perdón. ¿Qué hice? No. Sí. Versículo 32. Los discípulos no entendían la necesidad de la muerte del Mesías. Todavía esperaban al libertador político.
no entendían cómo es que el Mesías va a morir. No lo comprendían. Porque recuerden, y lo mencionamos también en la escuela medical, en el servicio especial de la mañana, ellos no esperaban a un Mesías divino, esperaban a un Mesías humano. Y este Mesías humano que ellos como nación estaban esperando era un libertador político de la opresión romana. Él no venía como divinidad y no venía a liberarlos espiritualmente. Ellos no lo comprendían desde esa manera. Entonces la muerte del libertador político para ellos era así como que, pues esto no puede ser, porque viene a poner el reino, se supone, viene a instaurar el reino. Entonces, ¿cómo va a instaurar el reino si se va a morir? No, yo no lo entiendo. ¿Lo entiendes tú? No, yo tampoco. ¿Okay? No tenía sentido para ellos. Si su muerte no tenía sentido, mucho menos su resurrección. Ellos no entendían la muerte de aquel que se supone que los iba a librar. ¿Cómo los va a librar si está enterrado? No entendían su muerte, mucho menos su resurrección. Y aquí nos dice en estos versículos, bueno, no estos versículos, pero no entendían lo de la resurrección, porque si ustedes recuerdan, ellos nada más creían en una sola resurrección. Muchos hoy día nada más creen en una sola resurrección. Se llama, o la gente lo conoce como ¿cómo se llama? La resurrección general. Así lo llaman, resurrección general. Y opinan que la resurrección general viene hasta el final de los tiempos y que ahí van a resucitar todos de un jalón. ¿Sí? Todos al mismo tiempo. Salvos, no salvos, y no importa de qué redil, si el antediluviano, o el de Israel, o el de la iglesia, o el de los santos de la tribulación. No saben qué redil, no saben qué tiempo, y piensan que todos van a resucitar en un jalón, todos al mismo momento. Pero esto era falso. Sin embargo, los judíos así lo creían. Los judíos creían únicamente en una resurrección general. Por eso cuando Cristo les dice, y yo voy a resucitar al tercer día, ellos dicen, ¿cómo? Si nada más hay uno. ¿Cómo tú vas a resucitar como individuo a los 3 días? Si la resurrección es general y sucede al final de los tiempos. Entonces, en la mente de ellos dicen, bueno, pues si tú vas a morir, pues ok, mueres, no entendemos tu muerte, pero si tú vas a morir, ok. ¿Cómo entonces dices que a los 3 días vas a resucitar? Si la resurrección general viene hasta el final de todo. Entonces tú vas a estar muerto por miles de años antes de la resurrección. Pero Cristo les dijo, no, nada más 3 días. Porque Él es las primicias de la resurrección. Recuerden que hay 5 resurrecciones. Lo hemos visto muchas veces, 5 resurrecciones. Se los vuelvo a repetir para que lo vuelvan a masticar. La primera es la resurrección de Cristo Jesús. Él es las primicias de la resurrección. ¿Okay? Es más, vamos a leer ese. 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. De hecho, si usted quiere leer el capítulo 15 entero, le recomiendo que lo haga. Todo el capítulo 15 habla de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y diferentes detalles. Pero vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. O sea que Él es la primicia, es decir, que vendrán otros resucitados posterior a Él. Pero Él es el primero. ¿Okay? Él es el primero. Entonces, obviamente, esto quita la noción falsa de una resurrección general. Si Él es el primero, significa que van a venir otros después de Él.
Vamos a continuar. Cristo, las primicias, primera resurrección. ¿Quién resucita después de la iglesia? Digo, después de Cristo, la iglesia. Y luego, ¿quién resucita? ¿Cuál es el tercer grupo que resucita? Los santos del Antiguo Testamento y santos de la tribulación. Estos se llaman resurrecciones para vida. Y luego, ¿cuál es la quinta resurrección? La resurrección de condenación, la cual viene en el gran trono blanco, donde los inconversos van a ser resucitados. A las personas se les olvida eso. Los inconversos también van a ser resucitados, pero para condenación. Entonces tengo 4 resurrecciones de vida: Cristo, la iglesia, santos Antiguo Testamento, santos de la tribulación. Y luego tengo la resurrección de muerte o de condenación, que es la que sucede a gran trono blanco, donde los inconversos también serán resucitados. Es decir, todo ser humano de todos los tiempos, desde Adán hasta el último que muera, todos van a ser resucitados, sean salvos o sean inconversos. A su diferente tiempo, en su diferente momento, de acuerdo a cómo Dios lo ha acomodado. Y ahorita vamos a leer un par de esos. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15. Ok. Son varios versículos, entonces sí los vamos a leer. 1 Corintios 15. Sí, vamos a leerlo completito. No tenía realmente intenciones de leerlo todo, pero lo vamos a leer. 1 Corintios 15, vamos a empezar en el 13, del 13 al 18, ¿sí? Bueno, desde el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque había muchos que no creían que iba a haber resurrección. ¿Quiénes eran estos? Los que definitivamente decían, no hay resurrección corporal. ¿Quién lo decía? Los saduceos, muy bien. Entonces había algunos que decían que no había resurrección corporal. Y ellos dicen, no, sí hay resurrección corporal. Si Cristo ya resucitó y fue el primero de la resurrección, y va a haber otros después de él, ¿cómo pueden ustedes decir y negar la resurrección de Cristo, la cual fue atestiguada por más de 500 personas? ¿Cómo van a decir que no es cierto y que no hay resurrección corporal? Dice, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, si no existe la resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Si eso es un hecho, que no hay resurrección de los muertos, entonces es imposible que Cristo resucite. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, todo lo que nosotros predicamos es falso. Todo lo que nosotros vivimos es falso. Todo lo que nosotros adoramos es falso. Todo lo que nosotros creemos con fe es falso. La gracia es falsa. Cristo Jesús es una mentira. Dios Padre es una mentira. El cielo es una mentira. Y dice, y si esto fuese cierto, bueno, vamos a continuar. Y si somos hallados falsos testigos, o sea, si Cristo no resucitó, lo que predico detrás de esto es falso y yo soy un falso testigo. Soy un mentiroso, soy un falso predicador. Si Él no resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. O sea, es decir, si Cristo no resucitó, todas las iglesias alrededor del planeta Tierra, el cuerpo de Cristo es falso, los pastores son falsos maestros, todos los líderes son falsos, no hay absolutamente nada que tenga valor. Entonces, ¿cuál es el resultado de la resurrección? La resurrección comprueba que todo lo que se ha predicado, todo lo que se ha dicho y todas las iglesias son verdad, la iglesia es verdadera.
Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sí, ¿qué es lo peor? Si Cristo Jesús no resucitó, entonces yo estoy condenado. No hay salvación para mi alma. Y no hay salvación para ninguno de ustedes. Si Cristo no resucitó, no hay nada, no hay salvación. Tú sigues en tus pecados y vas a ir al infierno. Pero por eso es que hay victoria en la resurrección. La resurrección nos trae victoria. Si nada más hubiera terminado con su muerte, no hubiese victoria. El evangelio, la palabra evangelio, literalmente significa muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Si nada más hay muerte, no hay evangelio. Si nada más hay muerte y resurrección, no hay evangelio. El evangelio es completo, es el todo de cada una de estas cosas. Elimina la resurrección. Si eliminas la muerte, el pago no se ha dado. Si eliminas la resurrección, no hay victoria, no hay garantía. Si eliminas la ascensión, no hay entrega de ese pago. El evangelio es muerte, sepultura, resurrección, ascensión, completo. Si eliminas uno, no es evangelio. Tienes que tenerlo todo. Cristo Jesús resucitó. Bueno, seguimos leyendo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, versículo 18. Es decir, si Cristo no resucitó, todos aquellos que murieron antes de Cristo, no hay salvación para ellos, no hay resurrección para ellos. Implicando que hay resurrección de los muertos. De nosotros, no nada más de Cristo. Cristo resucitó y nosotros tenemos la garantía de la resurrección. Bien, dice entonces el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si Cristo no resucitó, yo soy el más tonto de todos. Es lo que dice. Y la gente de afuera, el inconverso, el que no cree, y puede decir, ay, pobrecito tontito, que ha creído en Jesús. Pobrecito este tonto. Ah, estás bien tonto, porque has creído en Jesús. Es cierto, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración del mundo inconverso y todos podrían decir, pobrecito mencito. Pero Cristo Jesús no se quedó muerto. Resucitó en victoria absoluta para traernos una garantía absoluta de que nosotros seríamos resucitados como Él fue resucitado. Versículo 20 de 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado, dice, de los muertos. Primicias, es decir, que vendrán otros después de Él. De los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, es decir, por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Salvos y no salvos. Los que resucitan para vida y los que se resucitan para condenación eterna. Todos van a ser resucitados, todos van a ser vivificados porque Él fue resucitado. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. En otras palabras, no es una resurrección general, sino que hay un debido orden en el proceso de resurrección. Cristo las primicias, ¿okay? Dice, pero cada uno, recuerden, son 5 resurrecciones, no uno en general, son 5.
pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y a quién se refiere a esos? A la iglesia. Viene en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18, me parece, de 1 Tesalonicenses 4. ¿Sí? Entonces, Cristo resucita, luego la iglesia en su venida. Nosotros seremos arrebatados y seremos resucitados y nos encontraremos con Él en las nubes y seremos transformados. Tendremos ese cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado que Cristo Jesús tuvo en su resurrección. Entonces, aquí en 1 Corintios 15 vemos 2 de las 5 resurrecciones mencionadas: la de Cristo y la de la iglesia. Gracias a Dios, con esto vamos a terminar. Gracias a Dios, Cristo Jesús, nuestro Redentor, resucitó. En su resurrección nos mostró sus atributos y su divinidad. En su resurrección mostró su amor. En su resurrección mostró que nuestra fe no es vana. En su resurrección mostró que no somos falsos testigos. En su resurrección mostró que hay garantía de resurrección para los que han creído en Él. En su resurrección hay victoria sobre la muerte. En su resurrección y muerte, Cristo venció a Satanás. Satanás fue vencido a partir de su muerte y resurrección. Bueno, ese es otro tema que se puede alargar muchísimo. Pero el punto es, Cristo Jesús resucitó y nosotros somos beneficiarios de esa garantía de la resurrección que es por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien resucitó como primicias. Hermanos, espero que este pequeño 3 versículos que vimos de Marcos haya sido de bendición para ustedes y que hayan comprendido aquí en Marcos capítulo 9 del versículo 30 al 32 el problema que estaban viviendo los apóstoles porque no entendían su muerte y su resurrección, y cuando Cristo Jesús les habló, ellos se quedaron completamente pasmados porque no entendían cómo es que el Mesías iba a morir y mucho menos cómo es que el Mesías iba a ser resucitado individualmente y no de forma general. Pero ¿saben qué es lo más triste de Marcos 9:32? Con eso terminamos. Marcos 9:32, vamos a ver el último versículo de aquí de nuestra lectura. Pero en ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. O sea, prefirieron quedarse ignorantes del asunto antes de preguntarle. A ver, explícame por favor ese juego de palabras porque no entendí. Explícame el juego de palabras, no entendimos. ¿Por qué tienes que morir? ¿Y cómo es que vas a resucitar? A ver, ¿nos lo explicas? Porque no entendimos. Prefirieron quedarse en ignorancia que preguntarle. Hay algunos que consideran que una de las razones por la cual prefirieron quedarse en ignorancia fue por la regañada que Dios, Cristo, le dio a Pedro en el capítulo anterior. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior que ya leímos en Marcos 8, Él les habló acerca de su muerte y resurrección. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Dice, Pedro comenzó a reconvenirle, es decir, Cristo empezó a regañar a Jesús. ¿Cómo que te vas a morir? ¿Cómo que vas a resucitar? No digas eso. Y empezó Pedro a regañar a Cristo. Y Cristo se lo puso. Más, vamos a leerlo. Marcos 8, vamos a leerlo, 32 y 33, dice, Marcos 8, 32 y 33, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, es decir, Pedro regañó a Cristo porque Cristo estaba mencionando que iba a morir y que iba a resucitar. Y luego, ¿qué le dice Cristo a él? Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás,
¿Por qué no pones las miras en las cosas de Dios y en las cosas de los hombres? La regañada que Cristo le puso a Pedro porque él decía, no puedes morir, no, ¿cómo que vas a morir? No. Cristo le puso una regañada, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Y posiblemente esta es la razón por la cual acá en el 9:32 ellos tenían miedo de preguntarle y salir de su duda. Posiblemente porque es que si le preguntamos nos va a decir igual como le dijo a Pedro. Entonces, mira, mejor nos quedamos así tontitos, ignorantes, porque luego nos va a poner una regañiza. Y prefirieron quedarse en ignorancia. Por miedo, por temor a lo que la palabra de Dios les iba a decir. Y saben que yo considero que a ese problema hay en nuestras iglesias hoy. De que la gente gente que dice ser cristiana y que posiblemente sí lo sean. No digo que no, pero gente que está satisfecha con el poco conocimiento que tienen de Él y no entienden otras cosas más profundas, pero tienen miedo a indagar más profundo porque saben que la palabra de Dios les va a poner una regañiza. Porque a la hora de leer y estudiar profundamente nos damos cuenta de qué mugrosos somos nosotros, nos damos cuenta de qué tan sucios estamos nosotros. Y yo considero que la iglesia hoy, muchos tienen miedo de escudriñar profundamente y prefieren quedarse en ignorancia porque no quieren que la Biblia los regañe en su manera de vivir. Si tú tienes dudas, no te quedes en ignorancia, estudia profundamente. Y si la palabra de Dios te pone una paliza, dale gracias a Dios por esa paliza, porque su palabra nos ha mostrado nuestra necesidad, nuestra pecaminosidad y qué es lo que nosotros necesitamos tocante a la persona de Cristo. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes el día de hoy y que celebremos con gozo en el corazón, hermanos, lo que Cristo hizo y la victoria que tuvo en la cruz del Calvario. El día de hoy, hace más de 2000 años, aproximadamente a las 6 de la mañana, Cristo, nuestro Señor, Dios Redentor, resucitó. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted no se quedó en la tumba, su Hijo Jesucristo resucitó para traernos victoria, para traernos garantía, para traernos el sello del Espíritu Santo para todo aquel que cree. Gracias, Señor, por la salvación que ha otorgado mediante esa obra redentora de su Hijo Jesucristo. Como dijo mi hermano Omar, gracias, Señor, porque estamos de este lado de la cruz y podemos ver claramente lo que su Hijo Jesucristo hizo y lo que usted, Señor, había preparado desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.